oración. Nos presentamos delante de ti para implorarte nos alcances de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la gracia de la humildad, la gracia de vivir en verdad, de conocer el barro con el que estamos hechos, de reconocer la inmensidad de Dios y nuestra pequeñez, nuestra nada. Ayúdanos, mamá, a sentirnos unos niños pequeños en tus brazos, a descansar plácidamente en tu regazo maternal y aprender de ti, humilde Nazarena, cómo agradecer al poderoso todas las obras que ha hecho en ti, su humilde esclava, y todas las que ha hecho, está haciendo y hará en nosotros tus hijos e hijas, que deseamos que el sagrado corazón de tu divino Hijo reine en nuestros corazones y se lleve de ellos tanta autosuficiencia, toda soberbia, toda altanería y todo cansancio por apariencias. Queremos renunciar hoy, mamá, a toda actitud de sobradez, de indiferencia, a cualquier acto de altivez, y pedirte que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, para que su sagrado corazón, que sufrió una infinidad de oprobios y humillaciones por nuestro amor, con su imperio de humildad, imprima en nuestros corazones el amor y la estima de la humildad y nos haga desear su práctica. Haznos soportar las humillaciones con agrado y con imperturbable tranquilidad, pensando siempre que es su amoroso corazón quien nos las depara para perfeccionarnos según sus deseos. Madre de Dios, visita con el sagrado corazón de tu Hijo muchos corazones, muchos hogares, con tu secreta visitación. Amén. Vamos a iluminar entonces esta sed de humildad a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Leemos en Filipenses 2, versículo del 2 al 8. Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero ¿qué es la humildad? Hay una canción, no sé si la han escuchado, de Martín Valverde que dice: ay, cómo duele ser humilde, ay, cómo duele ser así. Y es verdad, porque la humildad solo se alcanza con las humillaciones, dándole duro a ese amor propio que tenemos. Cuando una persona adquiere la humildad, ha avanzado más de la mitad en el camino hacia la santidad. La humildad detiene al hombre contra la soberbia, para que no apetezca desordenadamente la propia excelencia. Es la verdad de lo que realmente se es el conocimiento propio de lo que se es, de lo que se puede llegar a ser con la gracia de Dios y de lo que nunca se llegará a ser, sin vanagloriarse por lo uno ni sentirse frustrado por lo otro. Como les dijimos en programas anteriores, es sabernos humus, tierra, polvo, débiles, para poner nuestras fuerzas solo en Dios. San Bernardo distingue 3 niveles de humildad. El primer nivel es la humildad suficiente, que me permite no sentirme superior a nadie
y saberme igual a los demás por ser todos hijos de Dios. El segundo nivel es la humildad abundante. Es la que me permite ver a los superiores o iguales como importantes y a los inferiores como iguales. Y el tercer nivel es la humildad superabundante, que es la que me permite ver a los superiores iguales e inferiores superiores a mí. Esta es la humildad de los santos, y a la que nos invita Jesús en diferentes pasajes bíblicos, entre ellos el buen samaritano en Lucas 10, 29, 37, y en el lavatorio de los pies, y en la última cena, en San Juan 13, del 1 al 18. Y en el texto de Filipenses que acabamos de leer, repito la cita, Filipenses 2, 2, 8, entre otros. La humildad lo hace a uno o a las personas que queremos pedirle la gracia al Señor que nos ayude a practicarla, nuevas criaturas. Nos lleva a ser misericordiosos. Permite reconocer nuestros errores, pedir perdón y enmendarnos. El humilde se sabe pequeño y por eso tiene a Dios como el centro de su ser. Se esfuerza por amar como Dios ama. Y es de allí de donde brota la dulzura. Sabe dar y darse generosamente. Y de allí brota la alegría. Por eso leemos en San Mateo 5:4. Bienaventurados los mansos, es decir, los humildes, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Y el mismo Sagrado Corazón de Jesús nos invita a aprender de él en Mateo 11:28, que es manso, es decir, aquel que sirve a los demás como siervo, sin perder su vestidura real, y humilde de corazón, es decir, que sabe lo que es y lo que puede llegar a ser con la gracia del mismo Dios, y para hallar así descanso para nuestras almas. El humilde vive en verdad, sin máscaras, sin poses, por eso descansa, tiene su espíritu en paz. Como no tiene nada que ocultar, está tranquilo, no se altera. San Juan Crisóstomo nos dice que ante Jesús debemos comportarnos como ovejas, es decir, humildemente, dejándonos conducir por el buen pastor, y no como lobos, soberbiamente, porque él mismo huirá de nosotros, pues es pastor de ovejas y no de lobos. Y esto nos lo ratifica la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 7. Sed humildes unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclinaos bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os eleve. Descargad en Él todas vuestras preocupaciones, porque Él se interesa por vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es verdad, el Sagrado Corazón de Jesús se interesa por nosotros, por nuestras cosas, por cada uno de nuestros seres queridos. Dejemos la autosuficiencia, que lo único que hace es cargarnos de pesados fardos, que cada vez nos van amargando más la existencia. Dejémoslo todo en sus manos, que Él actuará poderosamente, construyendo nuestras relaciones conyugales y familiares sobre la roca firme que es Él. Ningún enemigo exterior o interior podrá derrumbar nuestro hogar. No temamos entregarle la dirección de nuestras vidas, la administración de nuestros hogares, al Sagrado Corazón de Jesús, para que su imperio de humildad haga de nuestros hogares lugares de auténtico descanso, de verdadero reposo, habitando dentro de su divino costado, que es nuestro caluroso hogar. Con humildad, la triada del amor, verdad, confianza y respeto se convierte en sólida fortaleza. Viva Jesús, reine en su corazón. Iniciemos pues nuestra charla de hoy diciendo todos esta ejaculatoria. Jesús manso y humilde de corazón, haced nuestro corazón semejante al vuestro.
Bueno, vamos a hablar hoy de la humildad. Es un tema sumamente importante y fundamental en toda la vida cristiana y en la obra de nuestra santificación personal. Y para uno poder entender lo que es la humildad, nos tenemos que remontar hasta el momento de la creación del hombre, en el libro de Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el Señor adornó al hombre con toda clase de virtudes para que pudiera vivir feliz en ese paraíso que le preparó, para que pudiera vivir como un rey, como un príncipe en este paraíso de la tierra. El hombre estaba dotado, como lo dice San Agustín, hasta de bienes preternaturales. Estaba llamado a participar de la misma vida de Dios. Pero leemos en el mismo Génesis, en el capítulo 3, está ese borrón terrible que el hombre puso en este proceso que Dios tenía para el hombre, y es lo que se llama el pecado. Entonces les digo que tenemos que empezar desde allí, porque nos podemos preguntar, ¿y qué es el pecado? ¿Cuál fue ese pecado del hombre? Y entonces la respuesta que tendríamos que dar muy sencilla: la soberbia. Adán pecó por la soberbia. ¿Y en qué consistió esa soberbia de Adán? Que se dejaron tentar por el demonio, que les dijo: seréis como dioses, de tal manera que quiso ser tan grande como Dios. Eso se llama la soberbia. Y ese pecado de Adán fue terrible, tanto que ese pecado de Adán se pasó a toda su descendencia. Todos nacemos con un pecado. Como dice el Salmo 50, pecador me concibió mi madre. Por eso en la doctrina católica nosotros hablamos del pecado original. Y ese pecado original ha traído para todo ser humano esa misma actitud que tuvo Adán al principio. Nosotros nacemos con el pecado de la soberbia también. Somos soberbios, así sean las personas más sencillas, más incultas. Todos llevamos un soberbio dentro de nosotros. Y todo pecado que nosotros cometemos, en el fondo, son pecados de soberbia. ¿Por qué? Porque todo pecado es una falta a los mandatos de Dios, a la ley de Dios. De modo que yo cuando cometo algún pecado es como si le dijera a Dios: no me importa tu ley, yo hago lo que a mí me parece, yo hago lo que me da la gana. Es lo que decía el Señor en el Evangelio: el que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por mí, por el Evangelio, la salvará. Es decir, el que quiera hacer su vida como le da la gana, no siguiendo los preceptos de Dios, se va a perder. Entonces necesitamos quitar de nosotros esa soberbia, y contra esa soberbia con la que nacimos necesitamos ejercitarnos en una virtud que se llama la humildad. La humildad. Y por eso la humildad es una virtud muy difícil de practicar, porque es nadar contra la corriente. Es como trabajar contra nuestra propia naturaleza. Uno cualquier otra cosa la puede dominar fácilmente, pero la soberbia, el amor propio, es una cosa sumamente difícil, que necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso se llaman virtudes. Y las virtudes
son también como un don que Dios nos da para que nos podamos ejercitar en lo que Él nos pide. De manera que la vida cristiana tiene que estar acompañada permanentemente del ejercicio de la virtud de la humildad. Miren ustedes, cuando nuestro Señor nos habló del seguimiento, acordémonos que Él dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Podríamos decir que esa virtud de la humildad sería que nosotros lleguemos a practicar esto que el Señor nos dice, negarse a sí mismo, lo que se llama la abnegación, negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Que nosotros tomamos nuestro propio yo, que es lo que nosotros más exaltamos, más queremos, por eso llamamos eso el amor propio, y que yo llegue a ser capaz de coger mi yo y ponerlo por allá en un segundo, tercero, cuarto lugar. Eso se llama humildad, y eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Y el Señor sabía que eso es sumamente difícil, porque, como les decía ahora, eso está dentro de la naturaleza misma del ser humano, la soberbia y el amor propio. Y entonces por eso Jesús nos tuvo que enseñar y mostrarnos con su propio ejemplo que nosotros podemos llegar a ser humildes. Miren, en el Evangelio hay una enseñanza de Jesús importantísima, que San Agustín, que fue el padre de la iglesia que tal vez más expuso esta virtud de la humildad, él decía algo como esto: dice que uno en el Evangelio no le escucha a Jesús nunca que nos diga imítenme en esto o en aquello. Dice, solamente nos dijo que lo imitáramos en una cosa, y es este texto: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la consecuencia de esa mansedumbre, de esa humildad, dice, encontraréis el descanso para vuestras almas. Eso tiene una promesa. Sí, una promesa, encontrar el descanso, con todo lo que significa ese descanso que el Señor nos promete. Y por eso, a renglón seguido, dice el Señor: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Ese es el trabajo de la humildad, que lo tenemos que aprender de Cristo. Por eso Él dijo, aprendan de mí. Si uno se pone a leer el Evangelio, pues desde la encarnación misma, el nacimiento del Señor, la vida del Señor, ¿qué es eso? Una vida en el ejercicio de la humildad. Porque, como dice el himno cristológico de Filipenses, dice, siendo de condición divina, se anonadó a sí mismo y se hizo como un esclavo. Y en esa condición de esclavo se sometió a la obediencia, por la obediencia a una muerte de cruz. Eso se llama la humildad, ese es el ejemplo que nos da el Señor. De tal manera que nosotros también estamos llamados a imitarlo, reconociendo que nosotros somos muy poca cosa. Nosotros somos nada. Nosotros somos unas pobres criaturas llenos de miseria, llenos de pecado. Uno podría decir, lo único que tenemos de nuestra propia cosecha en la vida es el pecado, es el mal que nosotros hacemos. Todo lo bueno que pueda haber en nosotros, todas las virtudes que nosotros podemos adquirir a lo largo de la vida, son un regalo de Dios. Por ahí hay una frase de San Pablo, yo no recuerdo cuál de sus cartas, que nos pregunta esto: ¿qué tienes que no hayas recibido? Nosotros no tenemos nada de nuestra propia cosecha, de modo que mirar estas cosas nos llama a ser humildes, a reconocer que Dios es todo en nosotros, mi Dios y mi todo. Todo lo bueno que tenemos nosotros nos viene de Dios. Es un llamado, pues, a que seamos humildes. Seamos humildes.
San Agustín hacía también, daba como un consejo para uno poder llegar a tener esa virtud de la humildad. Decía, no andes por fuera de ti, entra en ti mismo, conócete a ti mismo. ¿Qué quería decir con eso San Agustín? Nosotros vivimos perdidos en el bullicio del mundo. Casi nunca tenemos tiempo de reflexionar en nuestra vida. Se nos pasan los años metidos en una cantidad de cosas que al final no valen la pena. Y cuando nos morimos, vemos que, como dice por allá un salmo, que la vida es una fatiga inútil. Una fatiga inútil. Y dice por allá, y lo que acumulaste, ¿de quién será? Esa es la vida. Tenemos que ser humildes. Y por eso tenemos que estar ejercitándonos siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, por eso dice San Agustín, entra en ti mismo. Ese sería un buen ejercicio, sacar un rato de silencio o muchos ratos de silencio para que yo reconozca qué soy yo en la vida, qué tengo yo, qué es lo de mi propia cosecha, como les decía ahora. Nada, no somos nada, todo lo que hay en nosotros de bueno lo tenemos de Dios. Entonces reconocer que de nuestra propia cosecha que somos unas pobres criaturas, nosotros somos barro. Es tan importante, por ejemplo, ese miércoles de ceniza, que es el tiempo con el que comenzamos la cuaresma, que es un tiempo muy propicio para vivir la virtud de la humildad. ¿Por qué? Porque la iglesia nos recuerda eso que está en el Génesis. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Esa es la vida. Somos polvo y al polvo volveremos. Y miren un ejemplo. Yo he reflexionado mucho en estos días. Miren, estamos en esta cuarentena, en un confinamiento, en el mundo entero. Esta es una cosa que no la habíamos experimentado nunca en la vida. Y entonces uno dice, mire, esta situación, un virus que es una cosa microscópica, hace que nos escondamos todos en la casa. ¿Cuántos meses llevamos nosotros en esta condición? Y esto no respeta a los más grandes del mundo, ni a los príncipes, ni a los reyes. Eso les llega un virus y acaba con la vida. Entonces esto nos ayuda a pensar qué poca cosa somos nosotros. Somos todos iguales, Padre. ¿De qué te puedes enorgullecer? De nada. De nada. Y por eso la palabra de Dios nos pone esos ejemplos maravillosos que les mencionaba yo ahora, por ejemplo, la Santísima Virgen. ¿Por qué la Santísima Virgen es grande? ¿Por qué la Santísima Virgen es digna de que la alabemos, como ella misma dice? Dice, porque miró la humillación de su esclava. ¿Y cuando manifestó ella esa humillación de su esclava? Es la encarnación, hágase en mí según tu palabra. Ha mirado la humildad de su esclava. Qué tan importante es la humildad y qué provecho tan grande nos hace el que nosotros nos vamos ejercitando cada vez más y más en la humildad. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros cultivamos la humildad, vamos a ser capaces de vivir nuestras relaciones con los demás, con todos esos valores de los que hemos venido hablando ahora, en estos días, ¿no? Uno, hablamos del respeto, por ejemplo. Uno, ¿por qué es uno capaz de respetar al otro? Porque tiene uno que abajar su soberbia y tener reconocer que los otros son buenos y que pueden estar por encima. Por ahí usted me leyó ahora un texto que dice dice San Pablo, que nos tengamos como menos que los demás. ¿Se acuerda de ese texto? Bueno, miren, esta es una cosa muy importante, no nos cansaremos nunca de hablar de la humildad. Y ahora les estaba contando también a las hermanas que de San Agustín, yo menciono mucho a San Agustín porque realmente él es el doctor en esta materia de la humildad. Y él llamaba a Jesús Doctor Humilitatis.
y entonces dice que le escribió a alguien para pedirle un consejo para ser santo, cómo edificaba él la santidad. Entonces San Agustín le dijo, bueno, si tú me preguntas esto, yo te voy a responder. Primero, la humildad. Segundo, la humildad. Tercero, la humildad. Y cuantas veces me preguntes, yo te responderé la humildad. Es decir, si la humildad no nos acompaña a lo largo de todo este esfuerzo que hacemos nosotros por ser mejores cada día, por alcanzar la santidad. La santidad es una vocación que recibimos en nuestro bautismo, de modo que todos nos tenemos que esforzar por ser santos. Y si queremos ser santos, tenemos que empezar por ser humildes, porque San Agustín decía, la santidad es un edificio que vamos construyendo todos los días de la vida. Y si nosotros queremos hacer un edificio grande, que valga la pena, sólido, él dice, nos tenemos que profundizar en unas bases sólidas, edificar sobre roca. ¿Y cuál es esa base sólida para ese edificio, para esa mole que queramos construir? La humildad. Si no hay humildad, Me parece que no hay bueno nada. sería coger lo que significa de raíz la palabra humildad. Usted estuvo Sí. comentando algo de Eso eso. para la etimología. Ah, sí, lo que hemos visto en estos días de la etimologías. Hay en latín una palabra que es humus, con H, humus, que es tierra, es polvo. Por eso en el Génesis se dice que Dios creó al hombre del barro de la tierra, del polvo de la tierra. Y eso que les decía ahora el miércoles de ceniza nos recuerdan eso del Génesis. Recuerda que eres polvo, eres ceniza, y al polvo volverás. De modo que humildad está compuesta de esa palabra humus, la tierra. La humildad es decir que tenemos que reconocer que somos nada, que somos polvo, que somos tierra. Y entonces que nos dejemos modelar por Dios. Porque como dice el Génesis, Dios tomó el barro de la tierra y formó al hombre como si fuera un alfarero. Nos tenemos que dejar formar por Dios. Y para hacer eso, humildad. La humildad. Padre, ya he aprendido, no sé, se me dirá si es equívoco o es verdad, que solamente para llegar a la humildad uno tiene que dejarse humillar. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es decir, dejarse humillar para alcanzar la humildad. Sí, padre. Que dijéramos que uno tiene que recibir las humillaciones que uno tiene en la vida muchas veces, pero que les dijera yo, pues dejarse humillar. Tampoco es que el Señor nos haya pedido, porque hay en el Sermón de la Montaña unas enseñanzas que nos da Jesús que tienen que ver con la humildad. Por ejemplo, cuando dice, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra, y al que te pide que lo acompañes 1 kilómetro, acompáñalo 2, y al que te pide la túnica, dale también la capa. Esos son muestras de humildad, ¿no es cierto? Pero simplemente que uno se deje humillar sin más, porque está ese texto allá cuando el Señor lo estaban juzgando en la casa del sumo sacerdote, le pegaron una bofetada horrible que después se le hinchó su cara, según aparece en esos estudios de la sábana santa. Qué terrible fue esa bofetada, y el Señor le dijo, si yo he dicho mal, dime en qué, y si no, ¿por qué? Sí, porque lo cuestionó. Es decir, dejarse humillar, pero si uno ve que esas humillaciones vienen es de una cosa injusta, yo creo que uno no puede tampoco Bajar la cabeza. aprobar una injusticia. ¿No? Padre, perdón que le interrumpa, hay una frase muy bonita de San Francisco de Sales a ese respecto, en la que dice, si está sucediendo algo injusto, tú tienes un deber con la verdad. Defiéndete, aclara las cosas y sigue adelante. Si la situación no mejora, ya hay que cumplir un deber con la humildad.
guarda silencio, que Dios se encarga del resto. Es muy bonito. Entonces siempre hay un deber con la verdad. Siempre. El primer deber es la verdad. Si no se puede solucionar las cosas, ya viene el deber con la humildad y es deje que Dios lo solucione. La humildad, la verdad. Vea qué tan bonito eso y tan importante, porque San Francisco de Sales sobresalió precisamente por esa virtud de la humildad. Sí. La La humildad y humildad, la la dulzura. dulzura. De manera que ustedes deben Nuestro carisma. apreciar mucho su fundador, es el carisma que el Señor les ha dado. De San Francisco de Sales, que a él le tocó ser obispo en la ciudad de Ginebra, Ajá. que era el centro del calvinismo. Sí, en todo el centro. Y dicen que cuando San Francisco de Sales llegó como obispo allá, todo el mundo era calvinista. Todo el mundo. Sí. Se contaban en las manos los católicos que habían. Y cuando él se fue, ya era al revés, ya se contaban en las manos los poquitos calvinistas que quedaron. Se cuenta que fueron más de 60.000 herejes que convirtió. 70.000. No recuerdo cuál era el historiador o quién fue el que lo dijo, que si se trataba de aclararle los herejes, llevarlos a Monseñor, no recuerdo el nombre, pero si se trata de convertírselos, llevarlos al obispo de Ginebra. Entonces me pareció muy Qué bonito, bonito, sí. muy bonito eso. Y él era muy humilde, o sea, él no se hacía sentir porque era obispo, atendía con la igual atención, dedicación a los pobres como a la gente rica. San Francisco de Sales se caracterizó mucho por esa humildad. Pero una cosa muy importante que he oído decir yo de San Francisco de Sales, que él por su temperamento natural era un hombre Colérico. colérico. Y que fue tanto el ejercicio que hizo el de la humildad, que se volvió el hombre más humilde. Sí. Sí, 21 años. Hubo un episodio muy interesante de la vida de él, que llegó alguien con mucha soberbia a tratarlo mal, pero horrible, que los criados estaban a punto de tomarse la justicia por sus manos. ¿Se imagina cómo hubiera sido aquello? Entonces él simplemente lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba cuando los criados le decían, pero monseñor, ¿no estás viendo cómo os trata? Entonces él le dijo, ¿qué queréis? ¿Que pierdan un segundo lo que he trabajado por 21 años? Él era consciente del trabajo que estaba haciendo. Yo sentía que la cabeza me hervía como agua en el fuego. Y cuando murió, le encontraron el hígado, la bilis convertida en piedras, de la violencia que se hizo. Porque tuvo que luchar mucho con eso. Tuvo que luchar mucho con eso. Que mire, se puede, sí se puede. Es tomar la decisión. Es muy difícil, padre. Sí. Muy difícil ser humilde. Sí. Por ahí hay un dicho, yo no sé, también se lo han atribuido a San Francisco de Sales, que decía es que se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Sí, sí es él, sí es él. Porque dice, vea, con la dulzura se abren corazones y con la dureza se activan razones. Entonces, no hay que, decía también una frase muy bonita que era, conquista el corazón de la fiera y la domarás completamente. Y es así, él siempre quiso llegar a las personas haciéndoles sentir de que su corazón era valioso, de que eran importantes y demostrarles la bondad del Señor. Fue muy bonita la misión que él hizo y del trabajo siempre así. Decía la gente de allá de Annecy que para alcanzar muchos favores del obispo de Ginebra había que hacer males, porque era increíble con la bondad, la humildad y la dulzura con que trataba a la gente que lo trataba de mal. Hubo alguien que le empezó a decir cosas y le decía, es que me provoca arrancarte los ojos. Entonces San Francisco de Sales le contestó, pues si tú me arrancas los ojos, aunque sea uno que me dejes, con ese uno que me dejes te miraré con bondad. Pues eso lo dice alguien que tiene el corazón Mucha inflamado humildad. de humildad. Porque uno le intentó sacar los ojos, yo creo que uno coge un palo y también le da, pues o sea, a uno le falta mucha humildad. Entonces es una cosa muy bonita, muy bonita. Y por eso es que San Vicente de Paúl dice que la persona sobre la tierra que él ha visto, que ha invitado más a nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Santo Padre, San Francisco de Sales. Un elogio muy bonito, que digan Qué que es santo. parecido de Dios, Sí. parecido de Dios. Miren el Señor cómo nos pone de modelos, empezando por el de Él que es de Dios, para llamarnos a la humildad. Entonces qué bueno que en los hogares se examinaran
los papás, por ejemplo, a veces hay papás que son muy soberbios, muy autoritarios, que tratan siempre a los demás miembros de familia con dureza, con insultos, quieren apabullar a todo el mundo gritando. Eso es una cosa horrible, eso no trae la paz en un hogar. Hay que aprender esto que nos decían de San Francisco de Sales, que bueno, aprender a bajar un poquito esa soberbia. No tenemos por qué gritar ni insultar a nadie en la familia, y habrá mucho más armonía o paz en el hogar, ejercitándonos más bien en estas virtudes. Uno de los gritos y de los golpes no saca absolutamente. Antes se agrandan los problemas, se desbarata la vida de un hogar cuando empiezan las violencias y querer uno decir es que yo soy el que mando aquí. Bueno, uno sabe que sí manda, pero no hay que gritarlo tampoco, y yo creo que uno se gana la obediencia de los súbditos en la medida que invite uno lo de San Francisco de Sales que usted contaba. ¿No es cierto? A uno lo quieren más. Fíjense, verá que en los lugares de trabajo, cuando hay unos jefes que son malos, que tratan de hacer caer a los trabajadores, todo el mundo los aborrece. En cambio, cuando hay jefes que son comprensivos, que ayudan a los demás, que los atienden de buenas maneras, todo el mundo quiere a su jefe. Sí. Y cuando hay una empresa, por ejemplo, en la que los dueños, los socios de la empresa tratan bien a sus trabajadores, les pagan bien, les reconocen, vea, progresan esas empresas. Sí, porque trabajan con amor, con verdad, con sinceridad, porque cuando los jefes son duros y todo esto, las relaciones son hipócritas. Sí. Ah, sí, todo eso, pero en el fondo hay una rabia, hay un no sé qué, que no deja que la persona dé el 100% de todo lo que tiene. Y aprovechando la frase que dice San Francisco de Sales, trayéndola al tema que el padre nos explica, es muy bonita porque dice, el tono hace la música. Es decir, de la manera como tú digas las cosas, las personas las van a coger. Entonces, padre, podríamos poner esa tarea hoy. O sea, el tono hace la música. Tú, ¿cómo dices las cosas? Entonces vamos a ver cómo es que estoy diciendo yo las cosas en la casa. Voy a hablar suave, no tiene que ser a los gritos, ni tiene que ser de una manera soberbia. Vea, coja de trapo, mire, vaya a trapear. Usted que no lava la loza, mire que usted no ayuda, mire estas muchachitas, que mire que no hacen caso. No, tratemos de decir las cosas bien. Entonces, mi amor, ¿me puedes ayudar a lavar la loza? Es que tengo mucho trabajo, estoy muy cansado, o lo que sea, pero sabernos decir las cosas. O padre, ¿qué otra tarea les ponemos? Porque ustedes tienen que tomar conciencia de que están trabajando para entronizar el Sagrado Corazón en sus familias. Entonces tienen que preparar un ambiente propicio para que Él vaya a reinar. Entonces, hoy van a hacer 4 tareas, cada uno va a poner una tarea. Bueno, ya puse la mía, padre, me adelante, qué pena con usted. ¿Qué tarea le va a poner? No, eso me parece excelente. Yo creo que si nosotros estamos llegando con estas reflexiones a los hogares, pues necesitamos encontrar formas de que la vida en el hogar, las relaciones entre los padres y los hijos, se haga una vida alegre, feliz, llevadera. Entonces fíjense que en el fondo de todo esto está la humildad. La humildad. Si yo quiero imponerme por la fuerza, no se llega a nada. Y esa humildad hace también pues que tratemos de ayudar a los demás con amor. Los padres de familia que estén dejando sus hijos muy abandonados, que no saben qué es lo que hacen, lo que piensan, con quién se juntan, cuáles son los amigos que tienen, pues seguirlos más de cerca y con humildad, de buenas maneras. ¿Sí? Eso con un barril de vinagre no se logra nada. No, yo creo que eso es muy importante, que cada uno ocupe el puesto que le corresponde en el hogar. Mire, por ejemplo, las mamás
y las esposas, que tienen que ser como todo lo que es la bondad, la belleza en la casa, las buenas maneras. Qué bueno ejercitarse en eso, que la mujer sepa ocupar ese lugar en su hogar, que lastimosamente hoy en día con todas esas ideologías y ese feminismo tan mal entendido, le van quitando a la mujer como ese aspecto de la dulzura y de la belleza. De modo que cada miembro de la familia trabaje por ocupar su puesto con humildad. Sí, así con la ayuda del Sagrado Corazón de Jesús, que es el Rey de la Humildad, que fuéramos más condescendientes, que eso también ayuda a la humildad, a mirar, a analizar cada uno, cada una, cómo está en la condescendencia, en ceder su puesto principal sobre ciertas cositas. Tampoco pues que la mamá va a decir pues, que ya la hija va a ser la mamá, que eso aquí se está presentando mucho actualmente, sino en cosas en las que uno verdaderamente puede ceder. Entonces esa es como la tarea, mirarme más bien, vigilar cómo estoy en eso de la condescendencia. Bueno, ya les han puesto muchas cargas, yo se las voy a poner facilita. Hoy vamos a ejercitar la humildad diciendo gracias. Gracias mamá, porque me enseñaste esto. Gracias papá, porque me diste esto. Gracias hermano, porque me escuchas. Gracias hermana, porque me regalas una sonrisa. Porque humildad es saber apreciar, contemplar lo bueno que hay a nuestro alrededor y decir gracias Dios, porque hay un amanecer, porque tengo vida, porque todo lo tengo. No, es que se me vino una idea, y es esto. Fíjense que cuando el hombre, llevado por su soberbia, ha querido dominar el mundo, y tenemos, les voy a poner el ejemplo de la última guerra mundial, cuando Hitler quiso construir un imperio mejorando una raza, diciendo que la raza aria era la raza superior, y le dio por matar judíos y gitanos y gente pobre, todos los que estorbaban en la sociedad, y entonces Alemania estaba llamada a estar por encima de todo. Por ahí en el himno decían Deutschland über alles, de Alemania por encima de todo. Y claro, y entonces miren en qué paran las soberbias del mundo. Se redujo Europa a cenizas, Alemania quedó destruida totalmente, porque parece que Hitler aprendió o recogió todas esas ideas de este filósofo Nietzsche, Federico Nietzsche, al que le aterraba todas estas cosas del cristianismo, que eso de la humildad, esas son cosas para gente recortada, para bobos, ignorantes, imbéciles, tontos. Oigan, yo les digo, la humildad no es para tontos, es para héroes. Sí, Es para valientes. Sí, uno puede decir estas cosas y a lo mejor algunos que nos oigan pensarán, pero qué bobada, es que si uno, pues es que dejar de ser un humilde no es dejar tampoco pues que lo traten a uno como un trapo sucio. No. Otro es manso, otro es menso. Sí, una cosa es ser manso y otra menso, ¿no? Me parece un bien. Estar uno en su puesto, pero sin querer tampoco pasarse uno por encima de los demás y creerse uno dueño de la vida y de todas las cosas de los demás. Eso no lo podemos permitir los cristianos. Un ejemplo en la historia del cristianismo sobre lo que realiza la humildad cuando se vuelve un ejercicio diario es la carta que se llama Carta de Diogneto. No sabemos exactamente quién es el autor, y él en un momento
sumamente difícil porque era en la época de las persecuciones del Imperio Romano a los cristianos, para hacer como una defensa. Él hace un recuento de cómo se comportan los cristianos frente al imperio. Y él veía y decía, nosotros los cristianos somos los mejores ciudadanos de este imperio, los mejores ciudadanos. Hace un recuento interesante y al final dice, para decirlo en una palabra, somos el alma del mundo. ¿Y eso por qué? Porque todo lo que él dice es eso, era la humildad como la que se comportaba. Vamos a terminar, hermanas y todos los que nos están oyendo, con esto y volvamos de nuevo a la jaculatoria que hacíamos al empezar. Jesús manso y humilde de corazón, haced nuestro corazón semejante al vuestro. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.